El zar Saltán. En una graciosa casita, en cuyas ventanas había siempre tiestos con plantas florecidas, vivían felices 3 jóvenes hermanas. En verano pasaban las tardes en el jardín hablando de 1000 cosas mientras hilaban. Un día se les ocurrió hacer proyectos dando rienda suelta a la fantasía. La mayor de las hermanas dijo: si yo fuese Sarina, pasaría muchas horas en la cocina preparando platos exquisitos para toda la corte. En cambio yo, comentó la segunda, cosería vestidos para las damas y brillantes uniformes para los caballeros. Si yo fuese Sarina, dijo la menor con tierno acento, daría al zar un hermoso hijo, un héroe, para que lo sucediese en el trono. Las 3 hermanas hablaban en voz alta aquella tarde, sin advertir que un joven, ataviado con ricas vestiduras, se había detenido junto a la verja para escuchar la extraña conversación. El caballero entró en el jardín e, inclinándose ceremoniosamente, dijo: «Soy el zar Saltán. Estoy de excursión por la ciudad y sin quererlo me he enterado de vuestras aspiraciones. Y bien, tú que eres la mayor, ¿quieres ser la gran cocinera del Palacio Imperial?» La interpelada se inclinó respetuosamente y le dijo: «Alteza, con ese cargo me consideraré la mujer más feliz del mundo». El zar se dirigió a la segunda hermana y le dijo: «¿Y tú querrías ser la directora del taller de sastrería de la corte?» «Con 1000 amores, Alteza». Cuando el joven monarca dirigió la mirada hacia la menor de las hermanas, ésta inclinó la cabeza y se puso roja de rubor. «Veremos si cumples tu promesa», le dijo el zar con tono amable. «Tú serás la zarina. Espero que me darás el hijo que deseo, un héroe digno del trono imperial». Esa misma tarde, la joven fue conducida al palacio, acompañada por sus 2 hermanas, y al día siguiente el zar anunció la boda que se celebraría la semana siguiente. Empezaron los preparativos de los festejos y tanto en el taller imperial de sastrería como en la gran cocina empezó una actividad extraordinaria. Las 2 hermanas de la futura zarina tenían gran trabajo para dirigir la preparación de los trajes y vestidos de la ceremonia y los manjares del banquete. Más de una vez, en los momentos de descanso de sus respectivas funciones, comentaban la suerte que había tenido la menor de las hermanas. «Yo que soy la mayor, debía ser la zarina. Pues veremos si ella podrá cumplir su promesa», dijo la segunda. «El zar ha impuesto esa condición». La envidia iba royendo el corazón de las 2 hermanas. Pocos meses después de la boda, el zar tuvo que dejar el palacio para ir a la frontera. Debía organizar la defensa del reino, invadido por un ejército enemigo. La ausencia se prolongó y en ese tiempo la zarina dio a luz a un hermoso niño, sano y robusto. La joven madre pidió a sus hermanas que enviasen un mensaje al zar, y éstas convinieron en aprovechar la oportunidad para destruir la felicidad de su hermana. Para ello, remitieron un mensaje concebido en los siguientes términos: «La zarina ha dado a luz un pequeño monstruo. ¿Cómo debe procederse con ella?». El zar experimentó un gran dolor al recibir tan cruel noticia. Contestó que nada se hiciese hasta su retorno, pero las hermanas sustituyeron esta respuesta por otra que decía así: «Por no cumplir la promesa hecha al zar antes de la boda, la zarina y su hijo deben ser echados al mar dentro de un tonel». El jefe de la guardia del palacio no podía adivinar el motivo de esa cruelísima resolución del zar. ¿Qué promesa había hecho la zarina que no hubiese cumplido? ¿Y por qué tan tremendo castigo no solo para la joven, sino también para la inocente criatura? Pero las órdenes reales no se discuten, y aquella misma noche la madre y el niño fueron arrojados al mar, encerrados en un gran tonel. La piedad de los nobles
Los indujo a colocar en el tonel vestidos, alimentos, un arco y varias flechas. Tenían la esperanza de que madre e hijo pudieran llegar a alguna playa. La infeliz Zarina no se explicaba todo aquello. En vano había inquirido los motivos. «Es una orden del zar», fue la única respuesta a sus preguntas. Ahora que estaba en el tonel, a merced de las olas, su invocación fue para estas. «Olas potentes del mar, no destrocéis nuestra oscura embarcación. Arrojadla sobre una playa hospitalaria para que algunas almas piadosas nos recojan y nos amparen». Y las olas llevaron lejos, muy lejos el tonel, y lo depositaron sobre una playa desierta. La Zarina golpeó con todas sus fuerzas y aflojó una duela. Luego le fue fácil separar las otras duelas, y el tonel se transformó en un montón de tablas. Con ellas armó una pequeña cabaña y luego se dedicó a recorrer el bosquecillo cercano a la playa. Subió a un pequeño monte sobre el cual se erguía una encina, y desde allí comprobó que se hallaba en una isla desierta. Por suerte, el clima suave y los frutos de la tierra eran condiciones benignas para ella y el niño. Sergio fue creciendo, robusto y vigoroso, y así pasaron los años. La ropa que los piadosos cortesanos habían puesto en el gran tonel fue de utilidad a la madre y al hijo. Este había aprendido a manejar el arco y cazaba aves marinas. Una tarde en que el muchacho recorría la ribera, oyó unos gemidos. Se acercó al lugar de donde provenían y vio que un hermoso cisne blanco era atacado por un halcón hambriento. Sin pérdida de tiempo, Sergio tendió el arco y disparó una flecha que atravesó al atacante. El halcón cayó al mar y en el mismo momento el cisne dirigió al muchacho el siguiente discurso. «Gracias, hijo del zar. Gracias por haberme salvado la vida». «¿Y quién eres?», preguntó Sergio. «Soy una joven transformada en cisne». «¿Te has transformado por propia voluntad?». «No, mi transformación se debe a un encantamiento, ¿sabes?». «¿Y qué pretendía ese halcón que te atacaba?». «Matarme». «¿Y por qué?». «Pues era un mago cruel que pretendía mi mano. Como me negué a ser su esposa, me convirtió en cisne. A pesar de todo, yo continué negándome y entonces él se transformó en halcón para atacarme. Como tengo poderes mágicos, llámame cuando me necesites y acudiré en tu ayuda. A partir de mañana tú y tu madre no estaréis solos en esta isla». Después de pronunciar estas palabras, el cisne nadó un trecho, agitó las alas y levantó el vuelo. Sergio se quedó largo rato contemplando el cisne que se alejaba volando y luego fue a reunirse con su madre en la rústica cabaña. Al despertarse a la mañana siguiente, ambos quedaron maravillados. En el centro de la isla desierta había surgido una ciudad. A través de los muros almenados llegaba hasta la playa el rumor de las multitudes y los sonidos de varias campanas. Por una de las grandes puertas de la muralla, madre e hijo vieron venir una procesión encabezada por un sacerdote de larga barba blanca. Este se acercó al joven y dijo: «En nombre del pueblo de la nueva ciudad, vengo a coronarte príncipe de esta isla floreciente, hijo». Las aclamaciones de la multitud confirmaron las palabras del anciano, que tomó de la mano a la madre y al hijo y los condujo al palacio real. Meses más tarde, un velero pasó frente a la isla. «La isla de la encina», así gritó un marinero. «¿Pero dónde está la encina?», replicó un compañero. «Ya no es una isla desierta. Mirad, en el centro ha surgido una ciudad. Sí, una espléndida ciudad. Su gobernador nos invita a anclar en el puerto. ¿No veis las señales de los gallardetes y banderines?». En efecto, horas después, el velero fondeaba en el puerto y el príncipe Sergio recibió a los viajeros con palabras cordiales. «¿Qué mercancía traéis, señores?». «Piedras preciosas, serenísimo príncipe». «¿Y de dónde venís?». «De lejanas comarcas». «¿Y cuántos meses habéis navegado?». «¿Meses decís?». «Años hemos navegado por todos los mares del mundo». «¿Y cuándo emprenderéis el retorno?». «Estamos ya de vuelta, serenísimo príncipe». «Bien, ¿y queda lejos vuestra tierra?». «A 3 días de navegación, señor».
Decidme también, viajeros del mar, ¿quién es el soberano que gobierna vuestro país? El zar Saltán, señor. Bien, bien. ¿Es un buen gobernante? ¿Qué piensa de él la gente? Es un verdadero padre para todos, señor. Siempre piensa en la felicidad de sus súbditos. Pero no es feliz, señor. ¿Cómo? ¿Le ha sucedido alguna desgracia? Hace muchos años tuvo que ausentarse de la capital para ir a defender la frontera. El país había sido invadido por las tropas de un rey vecino. El zar era joven entonces, señor. Se había casado poco tiempo antes con una bella joven. Esta le había prometido un heredero bello, sano y fuerte, y en cambio dicen que dio a luz a un monstruo. ¿Cómo? ¿Un monstruo? ¿Y quién afirmó eso? Pues las hermanas de la zarina y la doncella Barbarica. ¿Y qué hizo el zar al tener tal noticia? Pues desde la frontera mandó un cruel mensaje. Ordenó que la zarina y el hijo fuesen arrojados al mar dentro de un tonel, señor. Cuando estuvo de vuelta, algunos consejeros le murmuraron al oído que había sido engañado. Desde entonces, la duda lo atormenta, señor. Por eso no es feliz. Bien, bien. Y cuando lleguéis a la presencia del zar Saltán, transmitidle mis saludos. Horas después, Sergio seguía de pie sobre un promontorio de la costa, con los ojos arrasados de lágrimas, mirando cómo se iba alejando el velero. Y hubiera permanecido allí mucho tiempo ensimismado si una dulce voz no lo hubiese distraído de sus tristes pensamientos. «Salud, príncipe Sergio. ¿Por qué tan triste y melancólico?» Era la joven transformada en cisne la que hablaba. Es el deseo de conocer la tierra en que nací y de conocer a mi padre. Me acongoja y me vuelve pensativo. ¿Y querrías hacer un viajecito hasta allá? Oh, si pudiera... suspiró el joven. Bien, te transformaré en un mosquito. En un vuelo podrás alcanzar la nave que no ha traspuesto aún la línea del horizonte. En efecto, moviendo las alas, el cisne salpicó con el agua del mar al príncipe y éste quedó transformado en un mosquito. Cuando el velero atracó en el puerto de la capital del zar, el mosquito voló detrás de los comerciantes que se dirigieron al palacio imperial. ¿Y qué países habéis visitado?, preguntó el zar Saltán a los recién llegados. ¿Qué mercaderías traéis? ¿Qué noticias extraordinarias me haréis oír? Muchas cosas extraordinarias hemos visto, Alteza, pero el fenómeno más maravilloso que hemos podido comprobar es el surgimiento de una espléndida ciudad en el centro de la isla de la Encina. ¿Cómo? ¿Os referís a la isla desierta? Así es, Alteza. ¿Y cómo se os ocurrió acercaros a esa isla y fondear en su costa? De lejos vimos que nos hacían señas misteriosas y nos invitaban a acercarnos, señor. Bien. ¿Y quién gobierna esa nueva ciudad surgida como por encanto? Es un joven príncipe, Alteza. Un príncipe gallardo y fuerte, un príncipe amable, que nos auguró un feliz viaje de retorno y nos encargó especiales saludos para vuestra Alteza. Nuestros marineros oyeron contar a los habitantes de la costa que todavía se conserva allí una rústica cabaña. Está construida con las tuelas de un gran tonel, señor. Dicen que hace muchos años en dicho tonel llegaron a la isla el príncipe Sergio y su madre, pero nadie sabe de dónde venían. Al oír esto el zar se estremeció y despidió a los comerciantes con un ademán. Quisiera conocer esa ciudad y su príncipe. Así empezó a decir el monarca una vez que los comerciantes se hubieron retirado. Pero fue interrumpido por las dos perversas cuñadas que habían presenciado la audiencia junto con la taimada doncella Barbarica, que era su cómplice. ¿No vemos qué tiene de extraordinario una ciudad recién construida? Más extraordinario es lo que yo conozco, Alteza. Si tenéis curiosidad por las cosas raras, os diré que en un bosque que yo conozco hay un abeto. Al pie del abeto vive una ardilla. Es un animalito verdaderamente maravilloso, que canta canciones deliciosas mientras tritura avellanas.
y estos frutos tienen la cáscara de oro y la almendra de esmeralda. El zar oía encantado el relato de la mayor de sus cuñadas y se olvidó de la ciudad y del príncipe Sergio. Este, que bajo la forma de mosquito había oído todo posado en la barba de su padre, voló como una saeta y fue a picar en un ojo a la malvada habladora. Se armó tal revuelo para atrapar al mosquito y se produjo tal confusión en la sala que el zar no quiso oír ya más historias aquel día. De vuelta a su isla, el príncipe Sergio se paseaba por la playa, cabizbajo y meditabundo. Traída por una gran ola, llegó hasta él la joven cisne. «Salud, príncipe Sergio. ¿De nuevo triste y melancólico?» «¿Por qué un deseo irrealizable me atormenta?» Así respondió el joven. «He oído hablar de un abeto junto al cual una ardilla entona canciones melodiosas y tritura avellanas de oro y esmeralda. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría contemplar este prodigio!» «Bien, lo que deseas no es imposible. Vuelve a tu palacio y recorre el parque». Cuando Sergio llegó al palacio, se dirigió hacia el fondo del parque. Debajo de uno de los abetos, vio que una ardilla trituraba avellanas. Cuando se acercó, el joven comprobó que las cáscaras eran de oro y las almendras de esmeralda. En el aire de la tarde resonaban las dulces notas de las canciones que entonaba el inquieto animalito. A poco tiempo, otro velero pasó frente a la isla y Sergio dio orden de que se le hiciesen señales amistosas. Cuando el barco fondeó en el pequeño puerto, los navegantes fueron recibidos cordialmente por el príncipe. «¿De dónde venís? ¿Y qué traéis? ¿Hacia dónde os dirigís?» «Venimos de lejanas tierras donde se crían veloces caballos, señor. Llevamos al zar Saltán centenares de hermosos corceles». «Bien, os auguro un buen viaje y os ruego llevéis mi saludo a vuestro monarca». Con estas palabras despidió a los viajeros el príncipe Sergio, después de lo cual se quedó pensativo junto a la costa del mar. «Ah, extraño destino el mío», pensaba el joven. «Nacer en cuna imperial, ser arrojado al mar como un monstruo repulsivo, crecer en una isla desierta y llegar a ser príncipe de una populosa ciudad». Los ojos de Sergio se humedecieron al pensar en la desgracia de su madre. «Ah, extraño destino también el de ella». Así seguía pensando. «Extraño y triste. Hija de padres pobres, llegó a ser zarina. Después de conquistar el corazón del soberano, fue repudiada por éste debido a la calumnia de sus hermanas. Encerrada en un tonel con su hijo, tuvo que vivir largos años en una isla desierta». Las reflexiones de Sergio fueron interrumpidas por una voz conocida. Era el cisne blanco que, acercándose a la costa, le preguntó: «¿Qué pensamientos ocupan tu mente, príncipe Sergio? ¿Qué sentimientos acongojan tu corazón?» «Pues he sabido que mi padre fue engañado con respecto a mí. Le hicieron creer que había nacido un monstruo, y en su desesperación ordenó que nos arrojaran al mar a mí y a mi madre. Me han dicho que alguien le puso al tanto de la calumnia, y desde entonces mi pobre padre vive atormentado por la duda y el remordimiento». «Veo que tu corazón te impulsa hacia allá», dijo el cisne. «Pues bien, te transformaré en un moscardón para que puedas alcanzar la nave que está a punto de perderse detrás de la línea del horizonte». «Bien, adiós, cisne gentil», respondió el príncipe, que, transformado en negro moscardón, voló a posarse en el mástil mayor del velero. Cuando los mercaderes de caballos pidieron audiencia al zar, éste los recibió en la gran sala del trono. Junto a él estaban las dos perversas hermanas y la cómplice Barbarica. Con los viajeros entró en la sala el moscardón. «Os traemos 300 caballos, Alteza. Son los más veloces corceles de Arabia», dijeron los mercaderes. «¿Y qué habéis visto de extraordinario o maravilloso durante vuestro viaje?».
Preguntó el zar, deseoso siempre de noticias de tierras extrañas. Ya sabéis, Alteza, que en la isla desierta de la Encina ha surgido una espléndida ciudad. En su centro se yergue el palacio del príncipe Sergio, rodeado de un amplio parque. Pero lo más extraordinario es que en el fondo de este parque hemos podido ver algo maravilloso, señor. Al pie de un abeto, una ardillita entona bellas canciones mientras tritura avellanas de oro y esmeralda. Al despedirnos, el príncipe Sergio nos ha encargado saludos respetuosos para vuestra Alteza. Bien, preparadme una flota. Así exclamó el zar al oír tal maravilla. Quiero conocer esa isla y ese príncipe amable. Las dos hermanas y la doncella Barbarica se miraron significativamente. Había que disuadir al zar de tal proyecto. Entonces, la segunda hermana habló en cuanto se retiraron los mercaderes. ¿Qué tiene de raro o maravilloso que una ardilla entone canciones y triture avellanas de oro y esmeralda? Más extraño es lo que yo os contaré, Alteza, si me prestáis atención. Bien, oigamos, dijo el monarca. Pues, en los lejanos confines de la tierra, sobre la ribera del mar, se dice que sucede un extraño fenómeno. Azotadas por el huracán, las olas se revuelven furiosas, y de su seno surgen 30 guerreros cubiertos de férreas armaduras. Al frente del pelotón se encuentra el antiguo héroe Chernomor vistiendo su armadura de oro con adornos de plata y blandiendo la espada con puño de esmeraldas. Este prodigio se produce... Pero el relato fue interrumpido por el vuelo del moscardón. Este, que había escuchado todo desde el hueco de la corona del zar, empezó a dar vueltas en torno a las tres mujeres. ¡Un moscardón! ¡Atrapadlo! En medio de la confusión que se originó, el insecto golpeó en un ojo de la parlanchina y huyó por la ventana que daba al jardín. Al llegar a la isla, Sergio volvió a su forma humana y esperó la llegada del cisne. En cuanto éste apareció, el joven le habló de esta manera. Gracias por haberme permitido llegar hasta la corte del zar Saltán. He estado muy cerca de mi padre y he podido darme cuenta de muchas cosas. Muy bien. ¿Y cómo has encontrado al anciano? No está muy envejecido que digamos. Se mantiene fuerte y gallardo, pero se nota que no es feliz. La soledad lo agobia. ¿Y nadie lo quiere en la corte? Está rodeado del respeto y la consideración de los cortesanos y está seguro de la fidelidad de sus guerreros. Sus súbditos lo aman, pero al zar le faltan afectos. ¿Y las hermanas de tu madre? Pues lo acompañan siempre, pero no para hacerlo feliz, sino para vigilar sus pasos e influir en sus decisiones. ¿Las has visto? Sí, las he visto. Durante la audiencia que el soberano concedió a los mercaderes, ellas no se movieron de la sala. Nada se les escapa de cuanto allí se dice. De acuerdo. ¿Oíste algo nuevo esta vez? Pues dijeron algo que me tiene ansioso. Cuentan que en un lugar en que el mar, azotado por el huracán, vuelca sus olas sobre los escollos, de entre la espuma rugiente surgen 30 caballeros encabezados por el héroe Chernomor. ¡Ah! ¿Cómo deseo tener ante mis ojos semejante escena? Bien, mañana al alba sube sobre la más alta de las rocas y verás lo que tanto deseas. Al alba del día siguiente, el príncipe Sergio escaló la más empinada de las rocas de la isla. El mar estaba en calma, pero de repente se desató un terrible huracán y las olas empezaron a revolver sus crestas espumosas. En pocos instantes, aquello fue un furioso hervidero, y del choque violento de las olas contra las oscuras piedras de la escollera surgían caballeros antiguos cubiertos de ricas vestiduras. Al frente del pelotón avanzaba el héroe Chernomor con una túnica roja y un manto blanco. Cuando los 30 guerreros llegaron frente al príncipe Sergio, el jefe dijo: «Nuestra hermana, que por arte de encantamiento está transformada en cisne, nos ha enviado a ti para que de hoy en adelante defendamos a tu ciudad. Todos los días, al ponerse el sol, surgiremos del mar y haremos guardia a las murallas». «Bien,
¿Y podrías decirme cuándo termina el encantamiento de tu hermana? Nadie sabe el término, príncipe Sergio. Solo se sabe que en su condición de cisne, ella posee poderes mágicos. Llevada por su simpatía hacia ti, ha hecho surgir esta hermosa ciudad. El infortunio de tu madre, injustamente castigada por las malas artes de sus hermanas, la movió a sacaros de vuestra prolongada soledad. Por otra parte, no olvides que le salvaste la vida al matar al halcón que la perseguía. Muerto el mago que la redujo a vivir como cisne, ella tiene la esperanza de que algún día termine su encantamiento y recobre definitivamente su forma humana. Meses después, otro velero surcaba las ondas del mar frente a la isla. Invitados a fondear en el puerto, los mercaderes fueron interrogados por el príncipe Sergio. ¿Qué traéis a bordo? Lanzas y espadas para el zar Saltán, señor. El corazón de Sergio le golpeó en el pecho. ¿Hay peligro de guerra? Preguntó con ansiedad. No, serenísimo príncipe. Por ahora en todas las fronteras hay tranquilidad, pero hay que estar prevenido, señor. Después de oír algunos relatos de las regiones visitadas por los mercaderes, el príncipe los despidió con estas palabras. Que los vientos os sean propicios, navegantes, y cuando veáis al zar, decidle que el príncipe Sergio le manda saludos cordiales. El príncipe Sergio se había quedado en la costa contemplando cómo se alejaba el velero hacia la corte de su padre, el zar Saltán. Al cabo de unos instantes, vino sobre las olas el cisne amigo y le preguntó: ¿Qué tal el viaje, príncipe? ¿Has visto a tu padre? Pues sí, presencié la audiencia que concedió a los mercaderes. ¿Y te aguijonea el ansia de la tierra en que has nacido? Así es, cisne amigo. Quisiera volar hasta allá en alas del viento. Pero no son necesarias las alas del viento. Te bastarán las de un abejorro. Vuela enseguida y alcanza al velero, que aún no ha traspuesto la línea del horizonte. Instantes después, el joven, transformado en negro abejorro, se posaba sobre el mástil mayor de la nave. Cuando ésta llegó al puerto, los mercaderes fueron recibidos en audiencia por el monarca. El zar Saltán, sentado en su trono de mármol verde, estaba preocupado. Pensaba en los relatos de los mercaderes y deseaba tener más noticias de la ciudad del príncipe Sergio, que nunca dejaba de mandarle saludos. ¿Qué noticias me traéis de las regiones que habéis recorrido? Muchas cosas extraordinarias han visto nuestros ojos en los lejanos países que hemos visitado, señor. Pero la maravilla más grande es la siguiente. Sobre la isla de la Encina, antes desierta, ha surgido una espléndida ciudad. En el fondo del parque del palacio del príncipe Sergio hay un abeto, al pie del cual una ardilla tritura avellanas de oro y esmeralda mientras entona dulces canciones. Pero el prodigio mayor de esa isla sucede en la costa, señor. Al anochecer, las olas del mar se estrellan contra unas rocas y de entre la espuma surgen 30 antiguos caballeros al mando del héroe Chernomor. Avanzan hasta la ciudad y montan guardia en sus murallas. El príncipe Sergio nos auguró un feliz viaje y nos encargó saludos cordiales para vuestra alteza. Bien, estoy decidido a hacer una visita a ese príncipe amable. Así exclamó el zar. Pero en cuanto se retiraron los mercaderes, las tres comadres se miraron y se pusieron de acuerdo para disuadirlo del viaje. La vieja Barbarica, que había sido cómplice en las malas artes de las dos perversas hermanas, tomó la palabra. No hagáis caso de cuentos de navegantes, Alteza. Yo os haré el relato de algo cierto, aunque parezca fantástico. Este me lo contó mi abuela cuando yo era pequeña. Escuchad. Más allá de los mares vive una princesa bellísima. De día oscurece con su esplendor la misma luz del sol y de noche ilumina la tierra. En sus negras trenzas lleva un trozo de luna a modo de diadema y en su frente reluce una estrella. Tanta es su gracia al andar que parece un cisne sobre las aguas tranquilas de un lago.
De nuevo en su isla, Sergio había vuelto a su forma humana y se paseaba a lo largo de la playa solitaria. De las olas tranquilas, plateadas por la luz de la luna, surgió el cisne amigo. ¿Qué pesar acongoja ahora tu corazón, príncipe Sergio? ¿Qué deseo te atormenta? Pues un deseo más grande y más dulce, pero más difícil quizá que los otros. En el palacio de mi padre oí que en una tierra lejana hay una joven de soberana belleza. Al andar parece que se desliza como un cisne sobre las aguas tranquilas de un lago. Es una vieja leyenda, lo sé, un sueño de poeta quizás, pero esa imagen ocupa mi mente y ha conquistado mi corazón. Pues la joven de la leyenda existe, querido príncipe, pero ¿estás seguro de que la amas realmente? Sería horrible que tu corazón te engañara. Estoy seguro. Mi corazón no me engaña. Mañana partiré en busca de esa princesa. Surcaré con mi nave todos los mares. Llegaré a los confines de la tierra. No es necesario, príncipe Sergio. Mira. Y ante los ojos atónitos del joven, el cisne abrió las alas blancas, se empinó como para alzar el vuelo y alargó el elegante cuello. En ese momento, una ola lo envolvió en su cresta espumosa y cuando ésta se retiró, dejó sobre la playa, en lugar del ave, a una joven de espléndida belleza. «Mi amada», así murmuró Sergio cayendo de rodillas. «Es mi príncipe», así respondió ella teniéndole los brazos. «Mi corazón me decía que iba a encontrarte un día u otro, y yo también esperaba el término de mi encantamiento para volver a mi forma humana. Para ello era necesario que alguien se enamorara de mí. Debía ser un amor puro el suyo, un amor como el que hace palpitar tu corazón. ¡Ah! ¡Qué alegría causará a mi madre la noticia de tu aparición! Vayamos ahora mismo. Ardo en deseos de conocerla. Al presentarte a ella anunciaremos nuestra boda. Estoy seguro de que se sentirá feliz. Pues bien merece esta felicidad después de tantos padecimientos». A la mañana siguiente se celebró la boda, y al banquete asistieron los viajeros que ese mismo día habían arribado al puerto. Cuando estos navegantes fueron recibidos por el zar Saltán, relataron al monarca las maravillas de la antigua isla de la Encina. «Es una ciudad de altas torres», dijeron al zar, «cuyas murallas están guardadas por los 30 guerreros de Chernomor. Un parque con un abeto, a cuya sombra una ardilla cantora tritura avellanas de oro y esmeralda, y en el palacio del príncipe Sergio, su joven esposa, una mujer de espléndida belleza, con luz de luna en las trenzas y una estrella en la frente, y que al andar se mueve con la suavidad de un cisne sobre las aguas tranquilas de un lago, señor». Las 3 comadres se levantaron para interrumpir el relato de los navegantes, pero el zar, furioso por la actitud de las entrometidas, levantó el puño amenazador y exclamó a grandes voces: «¡Sois unas arpías! ¿No me dejáis oír un relato con tranquilidad? ¿Soy o no soy el zar? ¿Puedo hacer mi voluntad o continuaré oyendo vuestras majaderías y atendiendo vuestros consejos? Esto se terminó. Mañana mismo partiré hacia la isla de la Encina. Nadie me impedirá ver esa espléndida ciudad. Y veré la ardilla cantora y estrecharé la diestra al héroe Chernomor y besaré la mano de la bella esposa del príncipe Sergio». Al término de este discurso violento, el zar Saltán salió de la sala del trono a grandes pasos, arrastrando su largo manto imperial. Sobre la torre mayor de su palacio, el príncipe Sergio miraba hacia el mar. Deseaba que otras naves pasaran frente a su isla para invitar a los navegantes. Su corazón lo impulsaba a enviar saludos a su padre en la esperanza de que éste decidiera algún día venir a visitarlo. Ni él ni su madre, la zarina, habían todavía acertado con los motivos que pudo haber tenido su padre el zar para arrojarlos un día de su palacio y lanzarlos, solo protegidos por las débiles paredes de un tonel, a merced de las olas. En la línea del horizonte apareció un punto oscuro. Era un gran velero. Luego apareció otro,
y luego otro y otro. Era una flota de más de 100 naves con las velas desplegadas. Dada la orden de hacer señales amistosas, muchísimos gallardetes y banderines fueron agitados para invitar a los expedicionarios. Cuando el zar Saltán fue recibido en el puerto por el príncipe Sergio, no pudo reprimir un elogio sobre su persona. Así hubiera querido que fuera mi hijo, pero mi desventura quiso que naciera un monstruo. Así me informaron mis cuñadas, aunque algunos fieles cortesanos me aseguran que fui engañado. Pues pronto sabréis la verdad, Alteza. Permitid que os conduzca al palacio. Así respondió el joven. Al ver a la princesa que avanzaba hacia él con la elegancia de un cisne, el zar no pudo reprimir una exclamación de asombro. Se inclinó ceremoniosamente y le besó la mano. Cuando levantó la cabeza, vio que junto a la princesa había una dama. Su rostro no le era desconocido. Era una cara familiar. ¡Dios del cielo! ¿Quién es esta otra princesa? Es más que una princesa, respondió la joven. Es la zarina de vuestro imperio. Y este es su hijo, vuestro hijo. Entonces, el zar no podía creer lo que veía en sus ojos. Se quedó largo rato perplejo. Sintió un nudo en la garganta que solo pudo desatar con un profundo sollozo. Se arrodilló a los pies de la zarina y le besó ambas manos mientras imploraba perdón con lágrimas en los ojos. El príncipe Sergio lo ayudó a levantarse y lo estrechó en un fuerte abrazo. En ese momento se oyeron sonoros clarines. Todos dirigieron la vista hacia la alameda que unía el portón del palacio con el puesto de guardia de las murallas de la ciudad. Por la ancha avenida venían los 30 guerreros al mando de Chernomor. Al llegar al palacio presentaron armas y la multitud aclamó insistentemente. «30 días duraron los festejos de aquel feliz encuentro. 30 días con sus noches, al cabo de los cuales la flota imperial se hizo a la mar. Cuando el zar y la zarina llegaron a la capital, en el palacio no fueron halladas ni las 2 hermanas ni la cómplice Barbarica. Las 3 comadres huyeron antes que los soberanos desembarcasen, ignorándose el camino que tomaron. Algunos guardabosques afirmaron que, amparadas en las sombras de la noche, 3 mujeres se habían internado en el bosque cercano. Al cabo de poco tiempo, no quedaba ni rastro de su recuerdo en la memoria de la buena gente.